Askeru makipanji latanaku yakanak nayaj lirio sataduat ikita sabjitua. Buenas noches a todos los que nos siguen a través de la red CONADE. Bienvenidos a Cuarentena Política. Mi nombre es Lirio Fuertes, me dicen Tiquitahuara. Es un gusto compartir con ustedes un programa más de cada sesión que vamos teniendo para hablar de política, análisis y coyuntura. En este programa hablaremos del rol de la Defensoría del Pueblo frente a la crisis 2019 y 2020. Para ello puntualizaremos atraviesa una crisis manifestada en 2019 y 2020. La vulneración a los derechos humanos presentada durante la administración del movimiento al socialismo, la crisis electoral del 2019, la Defensoría del Pueblo es un ente creado para trabajar a favor de los derechos de las personas y no así estar subordinada a un gobierno de turno, sea cual fuere. Es por ello y en este contexto que hablaremos del rol de la Defensoría del Pueblo en este periodo de crisis. Para ello tenemos tres invitados muy destacados. Quiero dar la bienvenida a Nadia Cruz Tarifa, defensora del pueblo interina, abogada, ejerce el cargo desde el 30 de enero del 2019. Es la segunda mujer en ocupar el puesto de defensora después de Ana María Romero de Campero. También saludo a Rolando Villena, ex defensor del pueblo, elegido por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Durante la administración del gobierno de Evo Morales, se lo descalificó quitándole el respaldo económico, se lo acusó de opositor político y a partir de ello juró que nunca más cometería el error de permitir que se eligiera defensor o defensora de una persona que no garantizara su misión. Fue la característica de su gestión atendiendo problemas como la problemática del TIPNIS y personas con discapacidad. Franco Albarracín, bienvenido, integrante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, destacado abogado, investigador y defensor de los derechos humanos con una larga trayectoria, comprometida y acompañante de diferentes demandas, desde los pueblos indígenas hasta las movilizaciones en defensa del 21F y defensa de la democracia. Bienvenidos a nuestros expositores. Bien, les damos la palabra para que puedan expresar el saludo y continuamos con lo que corresponde dentro del programa. Nadia, bienvenida. Bueno, Guara, muchas gracias por la bienvenida, por la fraternidad. Un saludo para ti, para todo el equipo de la CONADE que está dirigiendo, que está articulando este programa. Un saludo especial para el señor Albarracín y para don Rolando Villena también, muy fraternal. Muchas gracias, Nadia. Un gusto tenerte con nosotros. Rolando, bienvenido. Muchas gracias, Tiquita. Un saludo para Nadia, para Franco, y por la oportunidad que tenemos de poder conversar, porque esto es un conversatorio, ¿no? Que debe hacerlo, hay que hacerlo con toda la altura que esto amerita. Y bueno, siempre en un proceso de crisis como el que estamos viviendo, hay la oportunidad para aprender a escucharnos y, ante todo, decir la verdad, porque eso es fundamental para aportar a tantas cosas que todavía quedan en la sombra o en medio de la incertidumbre, ¿verdad? Entonces, saludo de manera muy fraternal a todos quienes somos parte de este espacio. Gracias, Rolando. Franco, bienvenido. Buenas noches, gracias, Tiquita. Un saludo también a todo el equipo de CONADE y felicitaciones también por organizar este conversatorio. Un saludo fraternal a Nadia, a Rolando y nada más expresar nuevamente mis felicitaciones para ustedes porque este tipo de conversatorios, este tipo de diálogos, yo creo que son fundamentales en este contexto, ¿no? En un contexto de polarización, en un contexto donde vemos en redes sociales constantemente
a partidos políticos y políticos atacándose sin la posibilidad de tener un diálogo en el marco del respeto y en el marco también de una visión de derechos humanos, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Franco. Y en este contexto de polarización lamentable y crisis, es importante que como bolivianos conozcamos los sucesos y los informes y el conocimiento que se pueda dar sobre lo que aconteció en el 2019 y 2020. Nadia, la Defensoría del Pueblo ha elaborado un informe sobre los sucesos de la crisis del fraude electoral de octubre de 2019 y los acontecimientos de 2020. ¿Qué sucesos habría tomado en cuenta y cuál el tenor? Gracias, Guara. Pues se ha hecho un monitoreo y un seguimiento del proceso, no electoral en sí mismo, pero sí de toda la problemática como consecuencia de este, antes del día de las elecciones y posterior a este. Ahora bien, vamos a ya emitir la próxima semana el informe especial sobre la situación de conflictividad que toma en cuenta todo lo ocurrido a partir del 21 de octubre hasta el 24, que es el último conflicto fuerte que se da al respecto, ¿no? Con lo que pasa en Caracara, Cochabamba. Adicionalmente a esto, evidentemente, al ser un conflicto, una crisis política, una crisis electoral, lo que hemos tenido que atravesar en nuestro país, sí tomamos en cuenta dos hitos importantes, que es uno el 21F y el segundo la sentencia de habilitación para uno de los binomios que estaba yendo hacia el proceso electoral. Lo que nosotros vemos como Defensoría del Pueblo de Bolivia es que nos hemos enfrentado ante una crisis institucional, una crisis de Estado, de desinstitucionalización, de deslegitimación que lastimosamente ha generado un conflicto inmanejable, un conflicto que nos ha traído mucho dolor, nos ha traído mucho luto al país. 2 masacres se han registrado, 37 muertes a lo largo de todo el conflicto, cientos de casos de arrestos y aprehensiones ilegales, casos de tortura identificados durante este último proceso y evidentemente casos de discriminación, racismo, naturalización de ese tipo de actos que definitivamente como Defensoría del Pueblo, como hemos señalado desde un inicio, no pueden quedar en la impunidad, pero que además nos están abriendo la oportunidad o la necesidad de llegar o ingresar a un proceso de pacificación o de paz real, de acuerdo a lo que también señalan los estándares internacionales. Es necesario poder escucharnos. Yo estoy de acuerdo con lo que decía uno de los compañeros. La polarización nos ha generado un enfrentamiento a la ciudadanía, que es lo peor. O sea, hemos pasado del mando institucional, del mando de poder, del mando de los partidos políticos a una confrontación ciudadana que definitivamente ha resquebrajado nuestro tejido social. De todas maneras, el informe sale esta semana ya, pero ya nosotros habíamos hecho relevamiento de información, habíamos hecho monitoreo que es pública desde octubre del año pasado sobre lo que nosotros hemos ido monitoreando tanto en celdas judiciales, en las calles, en centros hospitalarios y bueno, y cualquier otro lugar donde hemos podido ingresar como Defensoría del Pueblo. Bien, gracias, Nadia. Rolando, ¿cuál ha sido el rol de la Defensoría del Pueblo durante la crisis del 2019? Bueno, hay que decirlo con claridad. No hemos visto, por lo menos vastos sectores de la sociedad, una línea de imparcialidad como característica del trabajo de una institución que desde el Estado defiende los derechos humanos. Esto es preocupante porque han habido muchos hechos que han quedado solamente, bueno, porque al final el poder como heredamos una impronta de centralizar el poder en exceso, entonces estamos viviendo las secuelas de ello. Y por eso es que los sesgos autoritarios que hemos tenido durante casi 14 años, pero para ser más precisos, a partir del 2010, cuando se aprueba, se promulga el nuevo texto constitucional, las cosas van en la línea de mayor concentración del poder en
en la figura de Evo Morales como el presidente del Estado plurinacional. Entonces, evidentemente, todo eso son elementos que han ido repitiéndose vez tras vez, porque ¿quiénes eran los que decían en última instancia que se solucionó todo? Estaban siempre como línea de conducta a decir que desde el poder aquí ya se arregló todo, entre comillas, se solucionó, cuando en realidad eso no hemos tenido. Porque la accesibilidad que tiene que tener el pueblo en situaciones límite o de indefensión debe ser una característica de la Defensoría del Pueblo. Siempre lo fue, siempre lo fue. Pero a partir del interinato o desde la designación de David Tezanos como el defensor del pueblo, ya el 14, recuérdese esto que fue el 14 de mayo del 2016. Yo dejo funciones el 13 y al día siguiente todo estaba ya listo para que tome funciones David Tezanos. Pues, entonces, evidentemente, la manera como se manejan los conflictos, nosotros habíamos creado todo un sistema, un modelo para la alerta temprana, intervención durante los conflictos y post-conflictos. Esto incluso hemos dejado como modelo de trabajo en la línea de gestión, digamos, gestión desde el Estado y conflictividad, ¿no es cierto? Para que vayamos aportando en cualquier escenario situaciones difíciles. Esto dejamos, por ejemplo, en la policía para que se utilice eso como instrumento de intervención oportuna, ¿no es cierto? Entonces, a partir del ciclo que termina con mi gestión de 18 años, estamos ingresando a otra, o ingresamos a otra etapa, ¿no es cierto?, donde la figura misma de la Defensoría del Pueblo, en tanto defensora desde el Estado, bueno, toma otro rumbo, hay que ser muy claros. Entonces, a partir de eso, la incertidumbre o la percepción que tiene el pueblo es de inseguridad, ¿no es cierto? Es más, vemos muy bien cómo se ha comportado. No es un tema de estos últimos años, ni de los 10 últimos años, digamos, el sistema de justicia nunca ha generado confianza. La justicia nunca ha sido vista como algo que puede ser accesible verdaderamente y que se haga un justo juicio, por ejemplo. Entonces, tantas cosas han sucedido que de pronto todo lo que habíamos avanzado en materia de los derechos humanos para defenderlos desde el Estado, en una situación como la que nos encontramos hoy y durante la gestión de David Tezanos y post David Tezanos con Nadia Cruz, las cosas han ido dando señales de que el pueblo está indefenso. Ese es el tema de fondo. Gracias, Rolando. Bien, retomando parte de lo que comentas, la ciudadanía no percibe que haya existido imparcialidad desde la Defensoría del Pueblo en cuanto a la crisis del 2019. Franco, hablemos del 2020. ¿Cuál es el rol de la Defensoría del Pueblo? Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con algo que mencionaba Nadia, relacionado con la desinstitucionalización. No podemos ver el conflicto de una manera muy simplista. No fueron asesinatos, no fueron solo heridos los que ocurrieron, no fueron solo torturas, perdón. No fue solo un conflicto, no fue solo un fraude. Ha sido una destrucción progresiva de toda la institucionalidad democrática en Bolivia. Y en eso estoy completamente de acuerdo con Nadia. Hay un elemento de desinstitucionalización y que hay que decirlo, ¿no? Por eso yo no estoy de acuerdo con analizar únicamente el conflicto a partir del 21 de octubre en adelante, y tampoco estoy de acuerdo en analizar la crisis política actual únicamente a partir del fraude electoral. Esto, como ya lo he mencionado, es el resultado de la destrucción progresiva
de los principios y los elementos y los fundamentos principales democráticos que reconoce nuestra propia Constitución Política del Estado. Y esta desinstitucionalización la vemos en primera instancia a partir de los organismos internos de derechos humanos, las instancias internas de derechos humanos, empezando por la propia Defensoría del Pueblo. Pero no solo la Defensoría del Pueblo, sino también esto ha sucedido con organizaciones sociales, pero de distinta manera, no organizaciones sociales, sino organizaciones de derechos humanos, pero de distinta manera. En el caso de la Defensoría del Pueblo, ha sido una cooptación casi total de parte de un determinado partido político. Y en el caso de organizaciones de derechos humanos, lo que ocurrió es un ataque constante, traducido en hostigamientos, el paralelismo, el amedrentamiento, las amenazas y la violencia física en contra de organizaciones de derechos humanos. Este es el caso de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, el caso de ONGs que han sido afectadas por la Ley 351. Entonces, el anterior gobierno se ha ocupado constantemente de destruir toda instancia interna defensora de derechos humanos que pudiera de alguna manera cuestionar al gobierno de entonces, al gobierno de Evo Morales. Y aquí viene un problema muy importante, que es lo que mencionaba justamente Rolando, que es lo que él y sus predecesores habían desarrollado en la Defensoría, pero también esto estaba presente en otras organizaciones de derechos humanos, que es la capacidad que tenían estas instancias para canalizar los conflictos. Cuando había un conflicto que podía incrementarse debido a peticiones sociales, debido a violencia del Estado, tanto la Defensoría como las organizaciones de derechos humanos tenían la posibilidad de sentar a los actores en conflicto al ser una instancia legítima y con mucha credibilidad, y dirimir el conflicto, ¿no? Canalizar el conflicto, traducirlo en diálogo. Esa era la riqueza de la Defensoría. Pero en cuanto entra Tezanos Pinto ya la reemplaza Nadia, esto desaparece completamente porque la Defensoría ya no es una instancia con credibilidad y legitimidad, sino es un brazo operativo del gobierno de turno. Y esto sumado al ataque en contra de organizaciones de derechos humanos, creando instituciones paralelas, hostigándolos, invadiendo sus instalaciones, limitando su capacidad de financiamiento a través de la ley como la ley 351 y los decretos posteriores, pierden la posibilidad de involucrarse en conflictos por el temor al gobierno, evidentemente, y canalizar todo tipo de violencia. Este es un elemento muy importante que lo han mencionado tanto Nadia como Rolando. Y ya respondiendo de manera muy concreta a tu pregunta, ¿cuál es el rol de la Defensoría del Pueblo el año 2020? Yo creo que este rol está muy relacionado con su posición y las acciones que ha tomado durante la crisis electoral en el año 2019. Yo sí, y esto lo digo también de manera muy categórica, estoy de acuerdo con todo tipo de acción que haya realizado la Defensoría enmarcadas en excesos que haya cometido el gobierno en contra de gente del MAS, en contra de críticos. Ha habido, y eso hay que denunciarlo, persecución política, ha habido detenciones irregulares, ha habido muertes, y hablamos de esto ya de las muertes, por ejemplo, en Secate, en Sacaba, hay muertes que ameritan un proceso de investigación objetivo e inmediato, que víctimas que merecen verdad, justicia y reparación. Y eso, yo creo que nadie puede cuestionar esas acciones impulsadas por la Defensoría, esas acciones de exigencia impulsadas por la Defensoría. ¿Cuál es el cuestionamiento de la gente? Que esa posición de exigencia en relación a muertes, en relación a torturas, en relación a heridos, no es la misma en contra de otros sectores de la población. O sea, yo hubiera querido que esas acciones de la Defensoría hubieran sido también ejecutadas en favor de también los muertos y de las personas torturadas en Vila Vila, de las personas que han sido sujetos de violencia sexual,
aquellas personas que se trasladaban desde Potosí a La Paz. Y una cosa muy clara, yo no estoy para nada de acuerdo en elaborar informes desde octubre en adelante. No solo por lo que había mencionado, el tema de la desinstitucionalización, de la destrucción de las instituciones, y que este es un tema que ya es casi el resultado de todo un proceso iniciado por el gobierno de Morales. No solo por eso, sino por un tema básico de metodología. Tú no puedes analizar un conflicto sin investigar los antecedentes. Y algo muy simple, tú no puedes analizar lo que ha pasado el año 2019 sin analizar lo que ha pasado a principios del mismo año. ¿Me entiendes? Sí, Es una crítica que yo he presentado esto en varios informes presentados por otros organismos internacionales. Bien, gracias Franco. Estamos con los tiempos establecidos para cada expositor. Retomo parte de lo que expusiste. Ciertamente, ha existido una destrucción progresiva de los principios democráticos. Y a partir de ello, hablemos de la legitimidad, entonces, de la Defensoría del Pueblo. Nadia, 2 minutos para cada uno, por favor. Uy, me vas a cortar un poco. Bueno, gracias. Yo creo que hay que ser autocríticos. Hay que ser autocríticos y en el marco del respeto. Cuando yo asumo el interinato de la Defensoría del Pueblo, llevábamos años, y no solo desde la gestión de David Tezanos, llevábamos años, yo diría, con el único referente en la Defensoría que con Ana María Romero de Campero como la única defensora del pueblo de Bolivia, había que soslayarnos. No olvidemos que cuando ingresa Rolando, es atacado por ser defensor del MAS. Cuando Evo le dice, usted es defensor del pueblo, yo soy Evo Pueblo, entonces usted es mi defensor. Y luego con los ataques que tuvo el 2011 con el equipo de adjuntos o el equipo cercano que tuvo él, que también fue cuestionado por el MAS. O sea, yo creo que hay que ser conscientes de aquello también. Ahora, tampoco se puede decir, y yo estoy de acuerdo y en algún momento, muy inocentemente, y cuando no teníamos una lectura total del conflicto dentro del Comité de la Defensoría del Pueblo, decíamos, claro, ¿qué pasa que no se puede sentar a las partes del conflicto cuando hablábamos de un conflicto para un diálogo, una mesa de diálogo? Cuando tú veías a un gobierno del MAS que por años nunca tomó en cuenta la Defensoría del Pueblo para una mesa de diálogo, porque no la necesitaban, porque no la requerían. Tampoco estaba la iglesia en una mesa de diálogo. En las mesas grandes, donde habían conflictos grandes, no estaba ni la iglesia ni la Defensoría del Pueblo. Y era cómo retomas ese rol. Y ahí además nos damos cuenta, como bien dijo Franco, no estabas ante un conflicto social, no estabas ante un conflicto por derechos o por reivindicaciones. Estabas ante un proceso de desinstitucionalización, donde cualquier respuesta que daba el Estado, primero era insuficiente, segundo, no era la correcta, tercero, había una confusión entre órganos de poder que al final nadie podía generar una respuesta idónea. Y por último, tenías una demanda que iba modificándose día tras día, tras día, tras día. Y ahí tenías muchas organizaciones de sociedad civil, evidentemente queriendo que una institución como la Defensoría del Pueblo asuma una definición, una decisión o una posición político-partidaria. Ahí sí, particularmente como defensora, asumimos a una enseñanza que nos dejó Ana María Romero de Campero, y es no entrar en conflictos electorales. Eso nos enseñó Ana María Romero en el primer reglamento del sistema de quejas que dejó en la Defensoría del Pueblo. Todavía con los principios que se jalan hasta el día de hoy. Y solamente para concluir en esto, ¿qué es lo que nos tocó a nosotros como Defensoría del Pueblo? Y para información de Franco, del señor Albarracín, y es sobre Vila Vila nos pronunciamos. ¿Hubo agresión sexual en Vila Vila? Sí, no en el contexto que las redes sociales manifestaron, pero sí hubo abuso sexual. Hubo abuso sexual en Potosí contra uno de los hermanos Borda, hubo, y contra su familia también, y también nos pronunciamos en su momento. Yo reitero, este conflicto, donde han dejado masacres, porque ese es el nombre que también le ha dado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos de derechos humanos que sí han estado pendientes en el conflicto, estas masacres, estas torturas, estos casos de abuso sexual tienen que ser investigados. Ahora yo le digo al señor Albarracín, ¿qué se puede esperar de o qué investigación se puede esperar cuando mucha de la prueba la han perdido o no la han considerado o la han ocultado? Y estamos a ¿cuánto? 9 meses
9 meses de lo que ha ocurrido. ¿Qué es lo que se puede investigar? Yo creo que este tema es mucho más complejo, pero sí considero que Bolivia, las familias que se han visto afectadas, merecen un proceso de memoria, merecen un proceso de verdad, merecen un proceso de justicia, merecen un proceso de reparación. Y Bolivia necesita un proceso de reparación, necesita volver a la institucionalidad de todas las instituciones. Y la Defensoría del Pueblo se lleva más de 10 años que necesita esto. Por supuesto que sí, y hay que ser autocríticos también en eso, institucionalmente, no a través de egos personales. Gracias. Gracias, Nadia. Rolando Villena, su criterio, por favor. Bueno, yo había señalado en varias oportunidades este proceso de desinstitucionalización del Estado. Lo hice cuando estaba en calidad de defensor del pueblo y lo hice después. Y el último bastión, si puede decirse, de lo que era en lo posible conservar o preservar una institución que desde el Estado defiende los derechos humanos, fue la Defensoría del Pueblo tras 18 años de vida. Esto es un punto muy importante. Ese proceso de desinstitucionalización también tiene su correlato. Hay un proceso también de desideologización de los derechos humanos. Porque con la figura o la teoría que estaba comentando hace rato, Nadia, bueno, Evo es pueblo, Evo pueblo. Por lo tanto, Evo no puede violar los derechos humanos. Entonces aquí, si eso es así, el defensor tiene que defender al partido, tiene que defender a Evo. Entonces aquí, evidentemente, a partir de eso hay un punto de inflexión. No puede haber esa cooptación de carácter ideológico de decir, yo represento, la esencia de los derechos humanos es una aberración, es algo que no va, que no calza dentro de lo que uno concibe como doctrina universal de los derechos humanos, pero más que eso, compromiso por los derechos humanos. Esto es fundamental. Entonces, al ser un compromiso por los derechos humanos, es de capital importancia que esto como un proceso de participación permanente del pueblo, porque el pueblo siempre se ha sentido de una u otra manera acompañado en los momentos de conflicto, poniéndonos al lado de la víctima, no al lado del victimario. Se recogen investigaciones y todo ello en la perspectiva de que estos derechos, sean civiles, políticos, derechos económicos, culturales, derechos de los pueblos indígenas, no sean instrumentalizados por ningún partido político. Entonces hemos entrado en esa línea y evidentemente también eso estaba muy acompañado con una estrategia de comunicación, porque lo que decía Evo es palabra, eso no se discute, ¿no es cierto? Por eso es que cuando nosotros lo visitamos, el equipo que me acompañó, que básicamente fue el mismo desde que me posesioné hasta el término de mi gestión, fuimos convocados por el presidente. Yo había pedido una reunión, precisamente después de los hechos de Chaparina, ¿no? De la 8ª marcha, para presentarle un plan de los derechos humanos y ver la viabilidad de los mismos en un proceso de transformación de la sociedad y también en el proceso de contribuir a la dinámica de nuestro país como pueblos indígenas originarios, en lo que es evidentemente la plurinacionalidad. Entonces, ¿qué nos dijo en esa oportunidad Evo Morán? Dice, bueno, me dice, usted tiene que saber dos cosas. Uno, me dijo, a partir de ahora no me diga hermano. Muy bien, no hay problema, perfecto, no lo digo hermano, me dirijo a él como presidente. Segunda cosa, el único que manda en este país soy yo. Entonces, no entender la visión, no tener una claridad política de qué es lo que representan los derechos humanos, evidentemente eso generó, yo dije muy bien las cosas, como usted dice, es su posición, pero yo como defensor del pueblo también me voy a mantener en lo que yo tengo en tanto mandato constitucional. Y aquí está el tema de las lealtades. La lealtad es ante todo a un pueblo que lo eligió, que lo puso en ese lugar, que históricamente lo hizo con el MAS para que yo sea designado como el primer defensor del Estado plurinacional. Es una honra, tremendo privilegio, pero también enorme responsabilidad. Entonces yo me la jugué todas pensando que lo que estábamos haciendo
era precisamente en la línea de reivindicar todos los derechos en lo posible, desde nuestra propia competencia, los derechos colectivos, los derechos de los bolivianos, y especialmente de aquellos en los cuales el MAS tiene significativamente mucho peso. Es muy importante reconocer que todo lo que se hizo, hay cosas que hay que rescatarlas, obviamente, pero no aquellas cosas que giran en torno al culto a la personalidad, como estaba acostumbrado don Evo Morales en la gestión que le cupo desempeñar como presidente del Estado plurinacional. Muchas gracias, Rolando. Hablemos sobre la instrumentalización de los derechos del pueblo, algo muy importante que abordar, y todo ello me evoca a los tristes, lamentables acontecimientos en Vila Vila, por ejemplo, con universitarios, a mis hermanos mineros potosinos que fueron baleados en Playa Verde, que poco o nada han sabido de justicia hasta el momento. Es importante reflexionar y analizar ello también. Franco, ¿qué dices al respecto? Tu micrófono, Franco. Absolutamente todas las violaciones de derechos humanos hay que investigarlas y hay que exigir su investigación. Cuando nadie me dice qué se puede esperar de un proceso completamente irregular, yo le digo, hay que denunciar. Y me parece bien que se denuncie eso, sin importar si es por lo acontecido en Vila Vila, Playa Verde, en Sacabas, en Cata, Montero. Hay que denunciar toda investigación irregular. Y creo que en el caso de Montero también hay investigaciones irregulares y hay que denunciarlas. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el trasfondo de esta instrumentalización de los derechos humanos? En el sentido de que se están denunciando unas violaciones y otras no. A unas se les da prioridad y a otras no, por razones estrictamente político-partidarias. Es por eso que yo también le pregunto ahora a la defensora del pueblo. Ella nos dice, nosotros no nos hemos involucrado en el tema del 21 de febrero, entendí mal, justamente porque por reglamento y por algo que había trascendido de la primera defensora, doña Ana María Romero, que decía que no se debería entrar en conflictos electorales. Pero lo del 21F no era un tema partidario, no era un tema político partidario, de candidatos, etc. Lo del 21 de febrero era una vulneración al artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde el propio comité que le da la interpretación a este tratado en su observación general 25 y en la 34 establece que no solo el derecho al voto debe ser garantizado, sino también los resultados, el efecto de estos. Y con el 21F se vulneran más de 2 millones de derechos, algo que la Defensoría del Pueblo debía haber denunciado con Tesanos Pinto y con Nadia Cruz, algo que no lo hizo. Yo condeno completamente que se hagan informes a partir de octubre. Si van a hacer un informe anual, se van a hacer informes por absolutamente todos los derechos vulnerados durante ese año. A mí, yo agradezco y me parece algo positivo que la Defensoría sí dé seguimiento a determinados casos. Pero me encantaría, y esa es mi crítica, me encantaría que la Defensoría del Pueblo, así como ha dado seguimiento a casos, sobre todo de gente relacionada con el movimiento al socialismo, haya dado un seguimiento profundo, haya condenado, haya denunciado y haya dado asesoramiento constante a los hechos en contra de la gente de ADEPCOCA. No olvidemos que igual durante el año 2019 hubo 221 procesados y 11 detenidos por largos periodos de tiempo. En contra de gente de ADEPCOCA hubieron asesinatos de parte del gobierno de Evo Morales y posibles ejecuciones extrajudiciales en contra de Eliseo Choque y Carlos Vega en la Asunta. Hubieron también muertes completamente irregulares en contra de Eduardo Apaza y el señor Coico, si no me equivoco. Hasta el momento muertes que no están esclarecidas. Hubo persecución política en contra de los principales dirigentes de ADEPCOCA, Franklin Gutiérrez, Osvaldo Bautista, Wilmer Silva, Eliseo Luna, Sergio Pampa, Juan Carlos Paco, Saúl Tito Apaza, Euletino Mamani, gente que conozco y gente que se ha vuelto mi amiga porque los he conocido y he seguido su caso de manera constante, y ellos me han dicho que en ningún momento han recibido algún tipo de apoyo, pronunciamiento o condena de parte de la Defensoría del Pueblo. Hemos visto represión en la Asunta. Ahora condenamos las tareas del ejército y la policía, y yo estoy de acuerdo en condenar la participación del ejército en la ciudad, en trabajos que deberían ser únicamente atribuibles a la policía. Pero no decíamos nada cuando la FTC, las Fuerzas de Tarea Conjunta, que
involucran a las Fuerzas Armadas y a la policía, ocasionaban estragos en la Asunta. Estragos, se robaban televisores, gasificaban a los niños, ocasionaban estragos en la Asunta y habían pronunciamientos nulos de parte de la Defensoría del Pueblo o algún pronunciamiento relativamente suave. Eso sí es algo que criticar. Lo propio con las protestas que ocurrían en favor del derecho a la salud. Constantes represiones, estigmatización, amedrentamiento. No olvidemos que incluso el gobierno creó su colegio médico paralelo. No olvidemos que en marzo hubo una huelga de hambre y también los reprimieron, los gasificaron. En agosto del 2019, lo propio, sobre todo en represiones en contra de los dirigentes. Entonces, eso es lo que criticamos nosotros, y no solo eso, algo que ya trascendía desde hace varios años y que pasó también durante el año 2019, sobre todo con proyectos de carácter extractivo que promocionaron el gobierno de Evo Morales y que vulneraron los derechos de los pueblos indígenas. No olvidemos los hechos acontecidos en Tariquía, con el gobierno de Evo Morales en la alianza con YPFB, la empresa estatal, y Petrobras de Bolsonaro, ingresaron, reprimieron a defensores de derechos humanos para iniciar los procesos de explotación. Vulneraciones a derechos humanos constantes, evidentes y objetivas. No dijo nada la Defensoría del Pueblo o no denunció como debería haber denunciado o como se habría denunciado anteriormente en otras gestiones. Lo propio, los proyectos de Palachepete, PIBNIS, proyectos mineros, avanzaron de manera regular con hostigamientos, persecución, campañas de desprestigio y deslegitimización en contra de defensores del medio ambiente. La Defensoría no hizo absolutamente nada. Lo propio en la Chiquitanía, un ecocidio. ¿Y qué fue lo que dijo la Defensora del Pueblo cuando ocurrió todo lo de la Chiquitanía? No busquemos culpables por los incendios en la Chiquitanía. No puede ser posible que la oficina de la Defensoría del Pueblo quiera dar impunidad por un ecocidio. ¿Se imagina? Por un ecocidio no queremos que se busquen los culpables, sabiendo perfectamente que era el gobierno de Evo Morales en la alianza con la agroindustria que aprobaron todo un paquete de normas para destruir la Chiquitanía. Algo, ojo, está haciendo exactamente lo mismo el gobierno actual, el de Yanine Áñez. Y también hay que denunciarlo. Y bien, derechos en contra de la libertad de expresión, en contra de la población cara a cara, muchas cosas que explican la crítica actual a la Defensoría del Pueblo. No es algo personal, no es algo por egos, no es algo porque se tenga en contra de Nadia Cruz y la gente que trabaja a su alrededor, es algo que evidencia comportamientos que denotan la destrucción de la institución y también de todo lo que se ha construido desde que ha ejercido Ana María Romero de Campero como primera defensora del pueblo. Bien, gracias Franco. Entonces, se denuncian la vulneración de los derechos humanos de un sector que tienen que ver con el movimiento al socialismo, mientras se vulneran los derechos de otro sector. Nadia, ¿qué tenemos que decir al respecto? Gracias, Guara. Mira, primero yo lo digo como defensora del pueblo. Yo entiendo que aquí hay un ámbito político, yo lo respeto bastante, pero creo que esta polarización, continuarla llamando gente del más, gente del menos, al final son seres humanos. Los que han perdido la vida, los que se les ha arrebatado la vida son hombres que son seres humanos. Yo no sé si tengan militancia político-partidaria y así la tuvieran, no justifica ningún tipo de arremetida por parte del Estado. Segundo, cuando se habla de la desinstitucionalización, y yo hacía referencia a que particularmente yo he tenido que cargar con gestiones de los anteriores defensores para poder llegar a llegar a este momento, un proceso de deslegitimación total, absoluta, más o menos en algunos sectores de la población. No olvidemos que cuando se aprueba la Constitución Política del Estado el 2009, antes del proceso de la aprobación del 2006 al 2009, hubo toda una efervescencia en Bolivia sobre lo que era derechos humanos, la posibilidad de debatir, teníamos el Consejo Nacional, era una coyuntura distinta. Ya después, el 2011, yo saludo lo que dice Rolando en relación a la defensa de los derechos de los NPOC, la posición que tuvo la Defensoría del Pueblo a través de la emisión del informe de Chaparina, pero no me parece muy consecuente que ese mismo informe lo haya cerrado y lo haya archivado el mismo Rolando, cuando sabemos que ese problema no terminó de resolverse. En el caso de lo que señala Franco respecto a qué es lo que se hizo y qué es lo que no se hizo, yo también me pregunto, yo digo y yo saludo
que toda la población pueda observar el trabajo de la Defensoría. Y yo quiero resumirlo en algo, Guara, que la gente siempre dice cuando observa la Defensoría. ¿Dónde estaba la Defensoría del Pueblo en los 14 años del gobierno del MAS cuando violaba derechos humanos? Y ahí 14 años, mira cuántas gestiones de la Defensoría se está jalando. ¿Dónde estaba? ¿Por qué la Defensoría del Pueblo no iba a través de acciones de defensa o acciones internacionales a los sistemas universales y el sistema interamericano? Yo también me hago esa pregunta. Ojalá algún día la Asamblea Legislativa, no sé si esta o la próxima, pueda convocar a los defensores y que nos diga qué es lo que pasó y por qué no se hacía toda la denuncia de violación de derechos humanos durante todos estos años. O capaz que tal vez hemos tenido una visión un poco subjetiva, un poco, con algún tipo de incidencia que podamos tener en alguna subjetividad a cómo se lee. Son limitaciones las que tiene también una Defensoría del Pueblo en el campo de acción. Particularmente a mí, yo la tengo muy clara. Yo sé quién es el gobierno en este momento que está generando grandes violaciones a los derechos humanos y justamente por eso es que estamos haciendo las denuncias que se deban hacer. Ahora, que no se lo haya hecho, particularmente durante la gestión 2019, es un acto, es una afirmación injusta y errada. Sobre el caso de lo que sucede en los Yungas, lo que pasó en Adepcoca, la Defensoría del Pueblo ha intervenido vastamente. Lastimosamente, muchas veces los abogados particulares de algunos procesados, algunos perseguidos, no necesariamente han colaborado con la Defensoría del Pueblo para poder generar mejor defensa para los encausados. Tengan la seguridad, yo tengo toda la documentación de todas las observaciones que hemos hecho a las medidas cautelares, a las negaciones de cautelares, a las posiciones que se sacaban los tribunales de garantías en contra de esas personas, que extrañamente en Bolivia, y yo lo he manifestado públicamente, que porque yo creo la primera señal de que no existe independencia judicial, todos esos jueces y esos tribunales de garantías que tenían una línea respecto a la situación de Franklin Gutiérrez particularmente, todos, absolutamente todos, el momento en que subió Áñez al poder, se dieron la vuelta. Y nosotros lo sabemos porque le hicimos seguimiento a ese caso, no por un día, por dos, o por amistad, lo hicimos por meses institucionalmente. Dos, lo que señala Franco respecto a la situación grave que está pasando en los Yungas, no ha pasado. Sigue pasando, sigue habiendo persecuciones, sigue habiendo arremetidas entre particulares, lastimosamente, y aún con la permisividad del Estado. Lastimosamente esto, con el gobierno del MAS, con el gobierno de Áñez, con cualquier gobierno esto sigue pasando y es una situación ya más crítica todavía, donde no se está pudiendo conseguir una respuesta estatal y donde mujeres sobre todo, hombres y niños están siendo víctimas de serias arremetidas contra su dignidad y contra su vida. Y por último, en el caso de la chiquitanía y en general de todo lo que es derechos de NEPIOC, es mentira que se señale, que se dijo que no busquemos culpables. Se dijo claramente, en este momento hay que incidir para que el Estado genere medidas inmediatas de reacción. El tema de los responsables tiene que vérselo para después, pero eso significaba para después, de aquí a 2, 3, 4 meses, porque lo que teníamos que generar en ese momento era ver cómo llegábamos a sofocar el fuego que estaba habiendo en la chiquitanía y que por si acaso nuevamente se han generado nuevos focos de calor que están generando también estragos y están generando consecuencias en general. Y ya para finalizar, yo solamente con esto, es muy interesante que se diga que estamos propugnando los derechos de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, pero no solamente a nivel de lo que es extractivismo, que es fundamental, sí, sino también de lo que ha pasado en el último conflicto. Yo creo que así como se tiene que leer el conflicto desde 2016, es cierto, hay que leer el conflicto desde el 2016, el 2017, con esos hitos importantes, también hay que leer todo el discurso que se ha dado para subsumir a las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos en un partido político. Todo lo que se ha hecho y lo que ha significado la caída de la huipala, la quema de la huipala y el ingreso de una Biblia que significaba retroceso y una afronta muy fuerte contra naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos. Ese debate también hay que darlo. O sea, no se puede señalar que somos defensores de los derechos de las NPIOC cuando no estamos tocando también las causas estructurales. Yo he participado en los debates de la Constituyente del 2016 y yo sé lo importante que es haber roto con una república que reproducía un Estado colonial
y el avance hacia un Estado plurinacional donde se incorporaba a más del 61% de esta población en las estructuras de poder y de definición estatal. Ese debate, si queremos hablar del derecho de NPOX, hay que tomarlo también con la seriedad y el fondo que corresponde. Gracias, Guara. Muchas gracias, Nadia. Instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, se manifiestan sobre violaciones de derechos humanos sucedidas desde la crisis electoral del 2019 y durante el año 2020, señalando múltiples responsabilidades a nivel gubernamental judicial. Rolando, en estas crisis, ¿la Defensoría del Pueblo ha cumplido un rol real de pacificación? ¿Qué opinas al respecto? De ninguna manera, de ninguna manera. Hubiera sido interesante que así fuera, ¿no es cierto? Porque yo creo que el tema de las lealtades es una carta política que se juega en el día a día en el campo de altos niveles de conflictividad. Evidentemente, hubiera sido interesante que hubiera habido una intervención para que se alimente un proceso de pacificación. Pero, ¿cuál es la autoridad que verdaderamente tienen los compañeros con el respeto que ellos se merecen para decir que lo que se está haciendo comparando con el pasado, ¿no es cierto? No estoy yo poniéndome del lado del actual régimen como para decir no hay que ni mencionarlo. No, en la misma línea, en la misma línea. Pero uno construye autoridad en la medida en que uno es legítimo. Y la legitimidad se construye desde lo que la gente nos ve. Si verdaderamente estamos en ese flujo donde la gente ve de que sus derechos están siendo restituidos, al menos en parte, porque es un proceso eso. El hecho de que diga hace rato Nadia Cruz que yo había cerrado, el tema del informe que hicimos, un informe defensorial sobre los atropellos que se dieron en la 8ª marcha indígena campesina, ¿no? del TIFDIS, eso sería como desconocer el rol de la defensoría. Es decir, nosotros jamás hemos sido juez y parte. Es decir, cuando está de conocimiento en la justicia, lo más grave de estos hechos delictivos, de masacre, persecución selectiva, separación de las mamás de los chicos, y todo ello que se dio con la 8ª marcha, que era pacífica, eminentemente pacífica, es que todos aquellos que estaban enarbolando esa posición política de reivindicación de los derechos colectivos en lo que era el TIFDIS, acabaron frente a la justicia siendo ellos objeto de persecución. ¿No? Fernando Vargas ha sido él y otros más los que tienen procesos que se les ha elaborado, supuestas pruebas de que ellos son los culpables de muchos hechos que tienen que ver con las violaciones a los derechos humanos. Entonces, es fácil, evidentemente, desde el poder, incluso fraguar pruebas, sembrar pruebas o infiltrarse, como siempre ha sido casi una conducta más o menos regular. Y ahora como que aparecemos, en fin, terminada la guerra, todos son generales y yo estoy haciendo esto o esto he logrado, creo que no corresponde. Lo que corresponde es esa capacidad de autocrítica que tiene que haber. ¿Qué nos ha cambiado? Los derechos humanos, Chiquita, los derechos humanos desde el Estado o desde el llano son los mismos. No hay una manera de que desde el Estado diga yo voy a cambiar mi discurso y voy a ser instrumental al partido político que esté, digamos, pisando fuerte. No. Los derechos humanos tienen una línea, por eso es la imparcialidad. Y esto es lo que nosotros hemos mantenido en todos los escenarios. Y prueba de ello sería interesante que se revisen los documentos que todos los años nosotros hemos elaborado, del accionar de la Defensoría del Pueblo en los 6 años. Y al finalizar mi gestión hemos publicado este informe de los 6 años, señalando los temas pendientes. Y ahí el tema recurrente como estructural es el tema de la violencia. La violencia creciente, la violencia estructural, la violencia transversal, ¿no? Y el desprecio sistemático a la vida. ¿Cuántos muertos han habido cuando yo terminé con mi función como defensor del pueblo? 112 muertos.
A la fecha, ¿cuántos? Se encargó la Defensoría del Pueblo de hacer un seguimiento de estos hechos. Se decía incluso, por ejemplo, de casos de ejecuciones extrajudiciales. Eso fue lo que pasó con el Hotel Las Américas. ¿En qué medida fue cierto o no fue cierto esto? Entonces, no podemos medir con una vara a unos y con otra vara a los demás. No, por favor. Entonces, eso significa que un mínimo de coherencia tiene que haber. Tiene que haber. De lo contrario, evidentemente las cosas no tienen viso de credibilidad y la gente no nos va a creer, no por el discurso que tengamos, sino por lo que hemos hecho, por nuestro compromiso inclaudicable por los derechos humanos. Yo me acuerdo muy bien, por ejemplo, que Nardi Suxo en una ocasión criticó que yo no puedo decir que la posición de la Defensoría del Pueblo o los derechos humanos tenemos que cambiar de discurso. Una cosa es en épocas de represión, digamos, militar, en los golpes militares, pero el anterior gobierno se caracterizó por sesgos también autoritarios, ¿no? Donde el desprecio a la vida fue permanente, fue sistemático. La naturalización de la violencia. Eso es lo que está en este momento, no solamente siempre existió y se ha ido aumentando. Hay un informe de la Defensoría del Pueblo que dé cuenta de estos hechos, un seguimiento a todos los hechos de violencia y de tantos heridos, de tantos muertos. No estemos hablando solamente de lo que pasó el año pasado, que también tiene que investigarse, obviamente, con toda la imparcialidad que esto amerita. Pero hay que ser conscientes que el pueblo tiene memoria y la memoria histórica de un pueblo no se la puede borrar con discursos o ocultando la verdad. Muchas gracias, Rolando. Importantes afirmaciones, la imparcialidad en cuanto a los derechos humanos, sobre todo. Franco. Bueno, sí, bajo la misma línea que mencionaba Rolando, en estos momentos es fundamental la imparcialidad. En estos momentos de polarización es importante que una institución como la Defensoría del Pueblo tenga imparcialidad, algo que no existe por el momento y espero que en las próximas elecciones puedan existir. A mí me preocupa, por ejemplo, que nuestra actual defensora desconozca varios preceptos fundamentales en materia de derechos humanos. Ella afirma que en el caso de la chiquitanía, en realidad lo que decía es que después se van a ver los responsables, etcétera, y etcétera. Y hasta el momento no existe ningún tipo de estándar interamericano o internacional en materia de derechos humanos que diga que en una grave violación a los derechos, la responsabilidad se la puede buscar después. Por el contrario, el estándar interamericano e internacional reconoce lo que es la reparación integral y dentro de los preceptos, dentro de los fundamentos principales de la reparación integral se encuentra la búsqueda e investigación inmediata de los responsables por graves violaciones a derechos humanos. En un caso de un ecocidio, nos han visto cientos de comunidades indígenas afectadas, donde hay una grave violación al derecho al medio ambiente, la búsqueda de la responsabilidad en este momento era inmediata. No lo digo yo, lo dice el estándar internacional en materia de derechos humanos. Me preocupa que desconozca eso la defensora. Algo que también que me preocupa mucho que desconozca. Dice que en anteriores gestiones nos habrían hecho denuncias de vulneraciones a derechos humanos, nos habrían acudido a instancias internacionales como la CIDH o los órganos de tratados de Naciones Unidas, y eso es completamente falso. Me preocupa que la defensora desconozca que 3 de los casos, de los pocos casos que hay ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los ha elevado la Defensoría del Pueblo. Caso Ibsen Cárdenas, caso Ticón Estrada y el caso IBE versus Bolivia. El caso IBE incluso ha sido dejado de lado por el señor Tesanos Pinto. Y no solo eso, sino varios casos ante la CIDH y el Sistema de Naciones Unidas que han iniciado las gestiones de Albarracini y el señor Villena, pero que la gestión del señor Tesanos y Nadia Cruz los han dejado completamente a un lado o los han abandonado. No sé, la defensora podrá respondernos tal vez qué es lo que pasó en su gestión, pero por lo menos en la gestión de Tesanos Pinto fueron casos completamente abandonados. Pero reitero, me preocupa mucho que de los pocos casos que existen en Bolivia, la defensora desconozca que la mayoría de estos casos han sido presentados por la Defensoría del Pueblo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A mí me preocupa mucho la legitimidad actual que tiene la Defensoría y está muy relacionado con lo que les mencionaba
anteriormente sobre la posibilidad que tiene la Defensoría del Pueblo para canalizar los conflictos. Actualmente, o anteriormente, la Defensoría, tengo entendido, trabajaba con la mayor parte de ONGs e instituciones de derechos humanos en Bolivia. Era una relación constante, algo que no existe actualmente, excepto con algunas organizaciones que evidentemente en sus miembros se encuentran personas que pertenecen a partidos políticos, ¿no? Pero actualmente existe una separación casi total entre la Defensoría y organizaciones de la sociedad civil, no solo con la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, sino con otras organizaciones que han nacido en la época de la dictadura, como las Red Unidas, el CEDID, observatorios, instituciones que trabajan durante décadas en materia de derechos humanos, no se acercan a la Defensoría por el grado de falta de credibilidad que tiene. Y eso actualmente no lo podemos negar. No lo podemos negar. Por último, ya terminando, yo creo que a mí me preocupa mucho también que exista esa falta de, falta de claridad a la población. Decimos y denunciamos acontecimientos, vulneraciones a derechos humanos que pasaron durante la gestión de Evo Morales, pero que la Defensoría del Pueblo las diga ahora, que no se haya dicho en su momento, que no se haya llamado a conferencia de prensa para denunciar de manera contundente ejecuciones extrajudiciales, para denunciar de manera contundente que a Franklin Gutiérrez se lo está persiguiendo políticamente, y que se lo diga ahora, me parece completamente injusto para las víctimas. Ya lo he dicho y lo repito, me parece bien que se denuncien las vulneraciones a derechos humanos actualmente ejecutadas por el gobierno transitorio, pero no tiene ningún sentido denunciar al actual gobierno y haberse quedado callado durante tantos años ante graves violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno del señor Morales. Gracias, Franco. Nadia, ¿qué respondemos al respecto? Bueno, yo creo que seguimos teniendo una lectura muy sesgada y no estamos escuchándonos. Primero, respecto al proceso de pacificación, pese a los esfuerzos que hemos realizado como Defensoría y a que la primera firma de pacificación se la realiza a consecuencia de una acción que realiza la Defensoría del Pueblo y que luego ha sido manipulada con el acompañamiento de algunas ONGs para desprestigiar a la misma institución, ha sido la de Cochabamba. Y ha sido en mayo y ha sido con varias series de actuados y con varios riesgos que hemos tenido que correr. Ahora, respecto al tema del TIP, ni solamente una aclaración. Cuando yo afirmo de que el informe que se emitió por la Defensoría del Pueblo lastimosamente fue cerrado por la misma Defensoría, me preocupa más cuando se está señalando que después de haber emitido el informe la situación de las personas o de las víctimas se fue agravada. Me preocupa más porque en ese caso no correspondía el cierre y mucho menos pudimos hacer para más adelante con un informe ya archivado y cerrado. Respecto al de Hotel Las Américas, yo reitero, Guara, ojalá que en algún momento a los anteriores defensores se le pueda hacer la consulta. Si tanto se señala que durante 14 años hubieron grandes violaciones a los derechos humanos, que la situación era crítica, con ejecuciones sumarias incluidas, masacres, como ha señalado el señor Rolando ahora, ¿por qué no se lo denunció? ¿Por qué no se acudió a los sistemas? Yo tengo las cartas de rechazo de los defensores de Waldo y de Rolando para no atender el caso del Hotel Las Américas. Yo tengo esas notas donde dice que no se iba a atenderlas, porque esos casos llegaron a la Defensoría del Pueblo. Ahora se lo utiliza como discurso para decir que no se hace nada en la Defensoría cuando son los anteriores defensores los que negaron la atención, en el caso del Hotel Las Américas. Es muy fácil haber ingresado, yo recuerdo en la gestión de Waldo, los dos informes emblemáticos, Alto Parapetí y en el caso del Porvenir, fueron en la línea del MAS, fueron en la línea de ese gobierno, y es más, se hicieron con intervenciones conjuntas con ese estado del MAS, con ese estado. Ahora, más adelante, después del 2011, después del informe de Chaparina, las otras violaciones a los derechos humanos, ¿dónde se denunciaron? ¿Por qué no se hizo algo más público? Yo estoy de acuerdo, muchas veces los pronunciamientos que realiza la Defensoría del Pueblo pueden parecer débiles porque los medios de comunicación no necesariamente hacen un acompañamiento a estas. Tal vez
sea por la situación, porque la agenda mediática nos está planteando otros temas u otros. Ahora, para conocimiento del señor Albarracín, en el caso de IB y de Ticona particularmente, ¿sabe por qué no pudo la Defensoría del Pueblo continuar con el seguimiento? Porque antiéticamente muchos de los abogados que trabajaban en la Defensoría y cuando dejaron la institución se llevaron esos casos. Y se lo llevaron a muchas de esas ONGs que, bueno, ahora están trabajando en esa área, pero se lo llevaron. Y lo sé, no solamente porque luego vimos cómo estaban patrocinando esos casos, sino también porque muchos de estos son amigos personales para muchos en la institución. Ahora, yo reitero, en el caso de la chiquitanía, a diferencia de lo que pasa en el sistema de justicia, nosotros como Defensoría del Pueblo, no es que señalamos que eso sí va a haber más adelante, sino cuando la consulta en el caso a la Defensoría a través de medios de comunicación fue, ¿qué es lo que íbamos a hacer nosotros en ese momento? ¿Ir hacia un proceso de justiciabilidad o ir hacia medidas de incidencia inmediata para poder ayudar en sofocar el fuego? Nosotros dijimos, por ahora, nosotros estamos encaminando todos los esfuerzos institucionales, desde ayudas solidarias, humanitarias, incidencia estatal, para que se pueda llevar apoyo hasta la chiquitanía. Y en el otro marco, les dijimos, sí se verá más adelante, pero no en un sentido de que esto tenga que ser condicionado o que no conozcamos el tema de reparación integral. Por supuesto que no, nosotros en reparación integral hace más de 15 años estamos trabajando en el tema por otra suerte de trabajos que hemos atravesado muchos de los que estamos en la institución como Defensoría del Pueblo. E incluso nosotros como Defensoría hicimos llamados regionales para trabajar en el contexto de las otras Defensorías del Pueblo porque entendíamos que no solamente era un tema de Bolivia. Y además nosotros sí aperturamos una investigación, señor Albarracín, sí aperturamos una investigación. Sí solicitamos la información para ver la determinación de responsabilidades. Lastimosamente, entre lo que pasó en octubre, noviembre, entre que no nos respondieron y entre las reiteraciones que se hicieron a este gobierno actual sobre el mismo hecho, han generado una dilatación para poder determinar o poder cerrar esa investigación que todavía sigue abierta dentro de la institución defensorial. Ahora, yo comprendo, yo reitero, para mí, las críticas que se puedan realizar desde sociedad civil son muy sanas, son bastante sanas a la Defensoría del Pueblo. Yo sí creo que la Defensoría pasa por un tema de desinstitucionalización, cuestionamientos a un tema de legitimación, por largos años en los que la Defensoría se ha acomodado o los defensores se han acomodado a muchas instancias de poder. Eso es evidente, eso es evidente. Particularmente yo sí sabía de la reunión que había tenido Rolando y la facilidad que tenía para llegar al expresidente Morales. Lo mismo en el caso de Waldo Albarracín, que eran muy cercanos a él. Lastimosamente, en mi caso, el 2019, no tuve ni esa oportunidad ni esa facilidad, evidentemente por el interinato. Igual, solamente para cerrar, yo no soy la única defensora del pueblo interina como mujer. Han pasado otras mujeres también en la institución. Lastimosamente, la complejidad que me ha tocado asumir evidentemente ha generado una visibilización y un cuestionamiento más desde un lado político ante un conflicto político como es el que ha existido en nuestro país. Asumo la responsabilidad de mucho tiempo en el que en muchos momentos nos ha tomado tomar algunas posiciones o poder visibilizar algunas posiciones desde la Defensoría del Pueblo. Pero definitivamente, más allá de la imparcialidad, que yo no creo Franco, pero sí Rolando, cuando nosotros estábamos en la Asamblea de Derechos Humanos, hace muchos años, sabíamos que eso de la neutralidad o la universalidad de los derechos humanos en cancha, ya en la vida, muchas veces no necesariamente es así. Y a veces ahí hay que jugársela por aquellos más vulnerables. Y en lo que ha pasado en noviembre, en octubre del año pasado, nos demuestra quiénes eran los más vulnerables. Y ahí sí, nosotros no vamos a generar ningún tipo de imparcialidad ni con el anterior gobierno ni con este gobierno. Hay que generar un respeto, por lo menos, yo lo he hecho muchas veces, por lo menos justicia para las víctimas. Solamente eso Guara, yo te agradezco, me imagino que es la última ronda, yo te agradezco la posibilidad de haber participado y definitivamente poder escuchar, y ahora vamos a leer todas las críticas, evidentemente constructivas, que se pueda dar a la Defensoría.
Muchas gracias, Nadia. Para cerrar, reflexiones finales, por favor, Franco. Tu micrófono, Franco. Disculpa. Bueno, nada más ya para cerrar, agradeciendo también a Rolando, agradeciendo a la defensora interina que haya podido participar en este diálogo. Yo nada más, quiero expresar mi aún profunda preocupación por la persistencia de una Defensoría del Pueblo que no solo no es independiente, sino que, de acuerdo a lo que incluso acaba de señalar y afirmar Nadia, nos demuestra que también forma parte de una institución política que vulnera derechos humanos y que ha vulnerado derechos humanos. Y creo que esto no tiene antecedentes ni siquiera a nivel regional, tal vez ni siquiera a nivel internacional. Nos acaba de demostrar Nadia Cruz que ella es una persona que está actuando de manera estrictamente político-partidaria, cuando dice que el informe de Waldo Albarracín fue bajo la línea del movimiento al socialismo. No hay líneas políticas, no debería haber alguna línea política en los informes defensoriales. Si un informe de la Defensoría del Pueblo dice que hubo o no hubo vulneración a derechos humanos en determinado gobierno, no significa que estaba con el más o que estaba con el menos, no. Es un informe que debe establecer vulneraciones o no a derechos humanos, pero automáticamente la visión de Nadia Cruz ya está, no, se fue bajo la línea del más, o se fue bajo la línea de la izquierda o de la derecha. Y esa es la mentalidad que tiene actualmente nuestra Defensoría del Pueblo y es algo que me preocupa mucho. Otro tipo de aspecto que me preocupa mucho, de acuerdo a lo que ha mencionado Nadia Cruz, es en relación al caso IB contra Bolivia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cómo percibe Nadia Cruz a las víctimas de violaciones a derechos humanos de manera muy instrumental. No es, las víctimas, cuando ella dice, ese caso se lo llevaron. ¿Se le llevaron qué? No olvidemos que detrás del caso hay una víctima, hay violaciones sexuales, hay graves violaciones a derechos humanos. ¿Cómo alguien puede llevarse un caso así de simple? No. Y si los abogados decidieron continuar por otros mecanismos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue justamente bajo petición de las víctimas. Y nadie se lleva a una víctima. Nadie utiliza de manera tan instrumental una víctima. Y quiero, ya para finalizar, este tercer aspecto que noto en la actual defensora del pueblo es su relación también, como decía, con las organizaciones de la sociedad civil. Ella dice, se acepta toda crítica constructiva de las organizaciones de la sociedad civil, toda crítica que sea sana, y yo estoy completamente de acuerdo, pero no debemos olvidar que actualmente la Defensoría del Pueblo se encuentra vulnerando los derechos de organizaciones de la sociedad civil que han trabajado en derechos humanos hace tiempo. No olvidemos que la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en el año 2014 y en el año 2017 entraron gentes para agredir a los defensores de derechos humanos y establecer un mecanismo muy interesante, muy criticable, que se ha establecido en Nicaragua, que se estableció en Cuba, que se estableció en Venezuela, en El Salvador, para atacar a organizaciones de derechos humanos, que es el paralelismo. Y la Defensoría del Pueblo actualmente acude a esos grupos de choque que han atacado a organizaciones de derechos humanos como aliadas. Estos paralelismos, está impulsando y contribuyendo a estos paralelismos. No olvidemos que el año 2014, la señora Teresa Subieta, actual representante de la Defensoría del Pueblo en La Paz, ingresó de manera violenta a agredir a defensores de derechos humanos. No lo digo yo, lo dice el informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos y la mencionan a la señora Teresa Subieta, y lo dice el informe de Amnistía Internacional del mismo año y la mencionan a la señora Teresa Subieta, hoy representante de la señora Nadia Cruz en La Paz. Entonces, por favor, podemos hacer críticas sanas, pero yo le pido ahora públicamente a la defensora del pueblo, está bien que tenga ambiciones, está bien que sea afín a un partido político, pero por favor, deje de vulnerar los derechos de organizaciones de derechos humanos en Bolivia. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Franco. Nadia, para despedirte, por favor, conclusiones. Gracias, Guara. Bueno, me parece muy lamentable las posiciones personalísimas que tiene el señor Albarracín. Yo entiendo que pueda tener cierta, no sé si animadversión o cierta lectura muy sugestionada por, bueno, me imagino también su situación. De todas maneras, cuando nosotros señalábamos que en el caso Ticón, en el caso IB particularmente,
nosotros lo que nos sorprendió como Defensoría del Pueblo es que los mismos abogados que eran de la Defensoría del Pueblo, que tenían los casos institucionalmente, luego se los llevaron como patrocinios particulares hacia otras instituciones u otras ONGs. Respetamos el derecho de las víctimas y por eso precisamente no se realizó ningún tipo de acción ni ningún tipo de manifestación al respecto. Lo otro, cuando se señala que se actuaba en la línea y por la afinidad con el movimiento al socialismo con el Estado, se lo dice porque en esos casos, particularmente las intervenciones de la Defensoría del Pueblo eran conjuntas con el Estado, cosa que regularmente no pasaba. Y hoy sí rescato la línea que nos dio Rolando en su momento, y era que la Defensoría tenía que ser independiente del Estado, incluso en sus intervenciones. No podíamos ir al ladito del Ministerio de Trabajo, al ladito de Defensa Pública, al ladito de esas instituciones, cuando estábamos viendo evidenciar graves violaciones a los derechos humanos, porque justamente la Defensoría del Pueblo va a generar una conclusión o una recomendación de acuerdo al estándar o de acuerdo a la obligación que tiene el Estado. Pero bueno, más allá de estas posiciones un tanto subjetivas, que se las respeta también porque, bueno, cada quien tiene los años y tiene la cancha en la lucha por los derechos humanos que la vida le ha permitido tener. Yo solamente con esto, nuevamente agradecer la posibilidad de haber participado. Vamos a hacer una lectura como corresponde y finalmente saludar a todas las defensoras y defensores de derechos humanos. Para ser defensor o defensor, más allá de que muchos de los que estamos actualmente en la Defensoría hemos pasado por instituciones como la Asamblea o como otras asociaciones de derechos humanos, la defensa se la hace en cancha, se la hace con la gente, se la hace con la población. No se la hace solamente a través de un cuero, una espalda institucional. Con esa coherencia tenemos la tranquilidad. Una disculpa para todas aquellas personas a las cuales no se haya podido responder oportunamente. A veces hay limitaciones competenciales, hay limitaciones institucionales y yo reitero, hay también limitaciones de años y de años que la Defensoría del Pueblo viene cargando. Muchas gracias, Guara. Un saludo fraternal para el señor Albarracín, para Rolando y para todo el equipo de CONADE. Gracias. Gracias, Nadia. Rolando, conclusiones, por favor. Conclusiones. Lo primero, todos los casos que nosotros hemos atendido como Defensoría del Pueblo, los casos que hemos presentado ante la justicia, con documentación, con testimonios de las víctimas, no eran cosas ficticias, de las víctimas, en la línea de lo que señala la política, la estrategia para la defensa, promoción de los derechos humanos. Eso ha quedado como corresponde, de acuerdo al mandato que nos ha dado la institucionalidad en la Defensoría del Pueblo. Cuando pasa eso a la jurisdicción de la justicia, a ese ámbito, nosotros no podemos continuar investigando. No, pero sí hacer el seguimiento. Pero la justicia, ¿cómo se comportó? De manera sistemática, no solamente con el gobierno anterior, sino siempre dócil al poder imperante, dócil, no, casi domesticada. Entonces, ¿qué posibilidades habían para que estos casos conozcan verdaderamente en un derecho a un justo juicio? Casi ninguno, casi ninguno. Entonces, pongo las manos al fuego por toda la gente que me acompañó en mi gestión. Y nadie conoce muy bien quiénes han trabajado conmigo. Ninguno de ellos ha traficado con los derechos humanos. Eso, por favor. Nosotros hemos dejado documentación de todo lo que hemos obrado. Este informe, si nadie no tiene el informe de los 6 años de gestión, yo mañana le puedo hacer llegar este ejemplar. Los temas pendientes. Además, hay otro documento importante, que el 2014, 2015, tuve una reunión con el relator de defensores de los derechos humanos de las Naciones Unidas. Presenté un informe, un documento, que se comprometió el relator de los derechos humanos, o defensor de los derechos humanos, venir a Bolivia, que no cumplió lamentablemente, para ver cuál ha sido todo el proceso de descomposición y el ataque sistemático a los que estábamos y seguimos en las líderes de los derechos humanos, particularmente al trabajo que nosotros hemos realizado como Defensoría del Pueblo. Eso está documentado.
y no es invento, es documentado con documentos serios y hechos contundentes, que eso ya, siendo de conocimiento del relator que defiende los derechos humanos, de quienes estamos en estas lides, sensiblemente no han cumplido. Este es un tema muy, muy importante y lo remarco. Lo que yo quisiera es también para el cierre de todo esto, ¿no? ¿Qué ha pasado, Nadia, con el respeto que te mereces y todas las compañeras que ahora están trabajando en la Defensoría del Pueblo y los compañeros? ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos ha cambiado? Los derechos humanos, si no llegan a ser parte de lo que nosotros somos, de nuestro estilo de vida, de nuestras creencias, de todo lo que significa los derechos humanos, ¿qué ha sucedido? Hemos sufrido o se ha sufrido un proceso de metamorfosis que de pronto olvidamos todo eso y es más fácil agarrarse de quien está en el poder del control total o casi total. Los derechos humanos, evidentemente, y quienes luchamos en esto, preferimos ser consecuentes con nuestro discurso y nuestra posición hasta las últimas consecuencias. Pero algo ha sucedido. Ese cambio nos ha hecho diferentes, ¿no es cierto? Y estamos al otro lado los compañeros que antes estaban en la PDHB, y la PDHB, institución señera de los derechos humanos, ha sido la raíz histórica de lo que era y fue la Defensoría del Pueblo. De manera tal que estamos ahora con actores políticos, actores sociales, que en derechos humanos están tratando de justificar a veces lo que no se puede justificar. Y el pueblo, menos mal que tiene memoria, y yo estoy en condiciones de aportar con toda la documentación de mi gestión. Es más, con toda la auditoría que se ha hecho a mi gestión, auditoría externa de mi gestión. Los temas pendientes que hemos dejado, porque hubiera sido muy interesante que a partir de David Tesanos, ¿no es cierto? Y después con Nadia Cruz, todos los temas pendientes que nosotros hemos dejado como Defensoría del Pueblo, se hubieran hecho seguimiento. Pero ¿qué dijo Álvaro García en febrero del 2016? Que nada de lo que ha hecho el defensor del pueblo, Rolando Villena, va a quedar como vestigio con la siguiente gestión. Ni siquiera duró un año para destruir toda la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué queda ahora de ella? El nombre. Y es muy triste reconocer que hay gente que ha hecho cuestionamientos a la actual gestión y han dicho, ya no es la Defensoría del Pueblo, sino es la Ofensoría del Pueblo. ¿En qué medida eso es cierto? ¿O la gente se ha soñado? ¿O estamos viendo realmente cosas que no queremos aceptar? Qué bueno es que la gente lo diga. Y tomo las palabras de Nadia. La gente cuando dice las cosas lo dice con verdad, con la verdad en la mano. Y no hay aquí un interés de destruir una institución. Lo que queremos es, por eso yo había preparado una ponencia para hoy día, el fin de la Defensoría del Pueblo. Yo creo que no. Hay que restituir todos estos derechos, porque ese es un legado que nos ha dado el pueblo, no nos ha dado ningún partido político, el pueblo, como mandato. Y eso lo sabemos todos. Y ese derecho no lo vamos a negociar con nadie. Los derechos humanos no son negociables. Se los cumple o simplemente no se los cumple. O es la democracia o es el autoritarismo. Sí, solamente, bueno, yo te pido por Rolando principalmente. Yo a Rolando lo conozco y nos hemos conocido en la Asamblea de Derechos Humanos de La Paz hace tantísimos años. Yo le digo a Rolando lo mismo. Cuando yo te he pedido a ti en noviembre del 2019 que hagamos una alianza para un cese a la violencia, porque sabíamos que Camacho nos estaba llevando a una escalada de violencia muy grande, más allá del negociado que luego se hizo para que asuma la actual presidenta y genere las peores vulneraciones con el caso de las masacres a nuestro país. Lastimosamente no se pudieron unir en ese momento los esfuerzos de una Asamblea de Derechos Humanos tradicional, de la cual tanto Rolando como mi persona venimos de hace muchísimos años, de lo que estaban pensando en ese momento las víctimas que ya habían pasado procesos de dictadura y sabían lo que se podía venir en nuestro país con una arremetida policial militar como la que ha ocurrido. Yo también te digo, Rolando, con todo el respeto que te mereces,
hay que ser autocríticos no solamente por el momento que estamos atravesando en este momento, sino por el lugar de poder que también a ti se te ha situado en su momento. Yo estoy de acuerdo, a mí no me pueden decir que yo me tenga que hacer responsable por 14 años de falta de denuncia de violación a los derechos humanos. Y la gente, Rolando, cuando reclama por esos 14 años de silencio. Y eso incluye a los anteriores defensores. Y te lo digo a ti fraternalmente. En ese caso, ¿habría que hacer una autocrítica de la institución como tal? Por supuesto que sí. Que en algún momento a ti no se te haya escuchado, así tú lo hayas mencionado, algún tipo de denuncia de violación a los derechos humanos, también por supuesto que hay que considerar aquello. Ahora, yo creo que la Defensoría del Pueblo es una institución importante, es un baluarte. Ojalá con la experiencia de aquellas y de aquellos que hemos venido desde las organizaciones de base de los derechos humanos se pueda construir aquello. Ojalá en algún momento este proceso que hemos atravesado de violencia sistemática, de grandes violaciones a los derechos humanos que han ocurrido no solamente desde octubre, incluso desde antes, de por qué se procede, por qué se genera un proceso de desinstitucionalización y deslegitimación de la crisis de Estado que hemos vivido. ¿Por qué tenemos que aceptar desde una visión de derechos humanos un retorno a la República? Que creo que Rolando sabe muy bien lo que significa eso para las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos. Por supuesto que sí. Yo también te digo muy fraternalmente, hay que ser autocríticos no solamente en relación a lo que nos dice un entorno cercano, sino también a lo que pasa hacia el resto de la gente. Particularmente, en el caso de las víctimas, por supuesto que nosotros nos sentimos tranquilos como Defensoría del Pueblo porque no hemos sido parciales, porque ante ese tipo de tiranía como la que hemos tenido en Sacaba y en Sencata, y ante esa forma, ese desprecio que han tenido hacia las víctimas desde actores estatales y muchos de la sociedad civil también, ante ese desprecio que se ha tenido por la vida, no se podía ser imparcial. Luis Espinal no señalaba esa imparcialidad para la defensa de los derechos humanos ante ese tipo de graves violaciones como han ocurrido. Solamente eso, y a través de Rolando, pues un saludo fraternal. Sí es cierto, venimos de la cuna de la Asamblea de Derechos Humanos, particularmente mi persona, más que la Asamblea, de la cuna de mis abuelas que han pasado procesos de dictadura militar en Bolivia también. Gracias, Nadia. Mil disculpas. Bueno, vamos cerrando esta sesión de cuarentena política con 3 puntualizaciones importantes. La Defensoría del Pueblo tiene la obligación de ser imparcial al momento de denunciar la violación a derechos humanos. Es también importante asumir y entender que la Defensoría del Pueblo está atravesando una crisis institucional y esto requiere un tratamiento inmediato. Y por otro lado, los derechos humanos no son herramientas discursivas de ningún partido político. Es importante que entre todos nos hayamos podido escuchar, entender, cuestionar, reflexionar y hacer análisis. Quiero agradecer nuevamente a Nadia, a Franco y a Rolando por ser parte de este programa de cuarentena política. Agradezco también a la sociedad civil organizada que conforma el CONADE, a toda nuestra audiencia que nos sigue en todo el país y también afuera. Pues soy Lirio Fuertes, un gusto compartir con ustedes. Tincuna Cama. Tincuna Cama. Gracias, Tejita, muy bien la moderación. Un abrazo, Franco,